Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! ¿Cómo estáis hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, romance y todo lo que nos gusta. Y como habéis podido ver por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja del momento otra vez. Porque la historia de estos dos no para de darnos alegrías y sobre todo, de mantenernos en vilo. ¿Estáis preparados para sumergiros en todo el drama, los rumores, las posibles reconciliaciones, y todas las pistas que nos hacen soñar con que vuelvan a estar juntos? Pues quedaros conmigo porque hoy lo vamos a destripar todo, pero con más profundidad. Ya sabéis que yo soy súper fan de esta pareja. Desde que se conocieron en el rodaje de Love is in the Air, la química entre Kerem y Hande saltó a la vista. Y no solo en la pantalla, sino también fuera. Nos regalaron momentos de complicidad, miradas cómplices, y una conexión que traspasaba la pantalla. Y por supuesto los fans, incluyendo yo, nos volvimos locos por verlos juntos. Era como ver el cuento de hadas que se materializaba delante de nuestros ojos, una fantasía hecha realidad. La energía que emanaban juntos era palpable, un imán que nos atraía y nos hacía querer saber más, vivir más de su amor, que parecía tan genuino y profundo. ¿Y qué pasó? Pues lo que todos esperábamos. Confirmaron su relación, nos enamoraron con sus fotos en redes sociales, sus escapadas románticas, y la forma en que se apoyaban mutuamente. Eran la pareja perfecta. La prensa turca y mundial se volcó en ellos y cada foto, cada rumor, cada movimiento era noticia. Parecían inseparables, una auténtica pareja de cuento de hadas en la vida real, viviendo su propia historia de amor digna de una película. La admiración que despertaban era enorme, no solo por su talento individual, sino por la forma en que se complementaban y se proyectaban como una unidad. Pero como sabéis, en el mundo del espectáculo, y más concretamente en el de las relaciones, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo, anunciaron su ruptura. Un jarro de agua fría para todos. Nadie entendía muy bien qué había pasado. ¿Motivos? Miles. Rumores de celos, de incompatibilidad de agendas, de presión mediática, la verdad, como siempre, solo la saben ellos. Pero lo importante es que de un día para otro dejaron de publicar fotos juntos, y se empezó a especular sobre el fin de su relación. El silencio, la falta de declaraciones conjuntas, todo indicaba que algo se había roto, que la magia se había disipado. La tristeza invadió a los fans, que veían desvanecerse un amor que parecía tan sólido. Y aquí es donde empieza la magia de este vídeo, y donde entramos en terreno más profundo. Porque aunque hayan roto y aunque oficialmente no estén juntos, las señales siguen. Y no son pocas. Y eso es lo que vamos a analizar hoy, con lupa y con el corazón abierto. Vamos a repasar todas esas pistas, esos detalles, esas indirectas que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el amor entre Kerem y Hande no ha terminado del todo. ¿Preparados para el análisis en profundidad? Pues allá vamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que a pesar de todo, han mantenido una relación cordial. No ha habido declaraciones incendiarias, ni indirectas en redes sociales cargadas de veneno, ni dramas públicos, de esos que tanto amamos ver en la prensa rosa. Y eso en el mundo de las celebridades es todo un logro. Se han mantenido respetuosos el uno con el otro, y eso dice mucho de la madurez y el cariño que aún pueden tenerse. La discreción y el respeto son clave y demuestran una inteligencia emocional que no siempre es fácil de encontrar. Han priorizado el respeto mutuo, evitando caer en la tentación de la polémica y el espectáculo. Pero, y aquí viene lo bueno, hay mucho más. Han seguido coincidiendo en eventos, en fiestas y en reuniones de amigos. Y aunque no posen juntos en todas las fotos o las miradas no mienten. Han sido captados en varias ocasiones compartiendo gestos de cariño, risas y miradas que dejan claro que la química sigue estando ahí. La prensa rosa turca, por supuesto, no ha dejado de estar atenta, y cada vez que se les ve juntos la noticia corre como la pólvora. Los paparazzi están al acecho esperando capturar ese momento que confirme o desmienta cualquier rumor. Pero lo cierto es que a pesar de la cautela, las miradas cómplices y las risas compartidas no se pueden ocultar. Otro punto a favor de la posible reconciliación son las redes sociales. Y es que aunque ya no se dedican mensajes directos ni publican fotos juntos, siguen interactuando en Instagram.
Se dan likes a las publicaciones, comentan los posts de amigos en común, y a veces, hasta se dejan algún que otro emoji sospechoso. Pequeños detalles que alimentan la esperanza de los fans. Un me gusta en una foto, un comentario en un post de un amigo compartido, un emoji que puede interpretarse de mil maneras. Cada interacción se convierte en un motivo de especulación, en un indicio de que la chispa no se ha apagado del todo. Las redes sociales se convierten en el campo de batalla donde los fans analizan cada detalle, buscando pistas que confirmen sus anhelos. Además, ambos han sido muy discretos con sus vidas sentimentales. No se les ha relacionado con otras personas de forma oficial, o al menos, no de forma seria o duradera. Han mantenido un perfil bajo en cuanto a relaciones, y eso, para los que seguimos su historia, es una señal de que quizás, todavía hay algo. ¿Será que están esperando el momento adecuado? ¿Que quieren proteger su relación de la presión mediática, que ya vivieron en su día? ¿O simplemente que no han encontrado a nadie que les haga sentir lo mismo, que cumpla con las expectativas que el otro ha dejado? ¿Quién sabe? Pero la ausencia de nuevas parejas, la falta de romances públicos, alimenta la esperanza de los fans de que el amor entre ellos aún perdura. Pero, y aquí viene lo mejor, las declaraciones. Aunque no han confirmado ni desmentido nada, en varias entrevistas han dejado caer alguna que otra frase que nos hace pensar, que nos da motivos para soñar. Han hablado de la importancia del amor, de la amistad, de la conexión especial que tienen. Y aunque no mencionen directamente a nadie, los fans no tardamos en deducir a quién se refieren. Son frases ambiguas, llenas de sentimiento y de nostalgia, que nos transportan a la época dorada de su relación. Evocan recuerdos, sentimientos y lazos que, al parecer, siguen presentes en sus vidas. En una entrevista reciente, Kerem habló de la importancia de la comunicación y de la sinceridad en una relación. Y Hande, por su parte, comentó que valoraba mucho a las personas que la hacían reír y sentir bien, a esas personas que la entendían y la apoyaban. ¿Casualidad? Lo dudo. Son señales sutiles pero claras de que el cariño, el respeto y la admiración siguen existiendo. Sus palabras revelan la importancia de la conexión emocional, de la complicidad y del entendimiento mutuo. Son declaraciones que, aunque no confirmen nada, abren la puerta a la esperanza y al deseo de una segunda oportunidad. Además, ambos están en un momento muy bueno de sus carreras. Kerem sigue cosechando éxitos con sus proyectos, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía, y también expandiéndose internacionalmente. Hande es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos de renombre y una gran proyección a nivel global. Quizás, ahora que han madurado, que han crecido, que han experimentado nuevas cosas, y que han aprendido de sus errores, están en el momento perfecto para volver a intentarlo, para darle una segunda oportunidad a su amor. Han vivido experiencias, han aprendido lecciones y han evolucionado como personas. ¿Quién sabe? El futuro es incierto. Pero, ¿qué más podemos analizar para alimentar nuestras esperanzas? Vamos a hablar de los amigos en común. Sabemos que comparten un círculo de amistades muy cercano, y que a menudo se reúnen juntos. Y los amigos muchas veces son los que más saben. ¿Nos estarán animando a que vuelvan? ¿Les estarán dando consejos, buscando esa chispa de unión? ¿Están actuando como cupidos en secreto? ¿Quién sabe? Pero lo que está claro es que el ambiente entre ellos es bueno, y eso facilita mucho las cosas. Los amigos son el pegamento que une, el apoyo incondicional que ayuda a superar las dificultades. Y si los amigos de Kerem y Hande aprueban la reconciliación, eso podría ser un gran paso. Y no podemos olvidarnos de los detalles. Esas pequeñas cosas que a veces dicen más que 1000 palabras. Por ejemplo, el tipo de ropa que usan, los colores que eligen, las frases que publican en sus redes sociales, las canciones que comparten. Todo eso esconde un mensaje subliminal que los fans más observadores no tardan en descifrar. ¿Casualidad? No lo creo. Cada detalle es analizado con lupa, cada publicación se convierte en un enigma que los fans intentan resolver. ¿Qué significan esos colores, esas frases, esas canciones? ¿Están enviando mensajes ocultos? ¿Están jugando con nosotros? La especulación es parte del juego. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un culebrón en toda regla, un drama romántico que nos tiene cautivados. Con sus idas y venidas, sus rumores, sus pistas. Y nos encanta.
Nos encanta soñar con que vuelvan a estar juntos, y con que nos vuelvan a regalar momentos de felicidad. Y por supuesto con que nos sigan deleitando con su talento y su belleza. Nos hemos enamorado de ellos, de su amor, de su complicidad. Queremos verlos felices, juntos o por separado. Pero como buenos soñadores deseamos que el amor gane, que la chispa del principio vuelva a encenderse, que la magia se repita. Y ahora una pequeña reflexión personal, que quiero compartir con todos vosotros. Yo como fan, creo que ambos se merecen ser felices. Y si esa felicidad está el uno con el otro, me alegro. Muchísimo. Porque la verdad es que hacen una pareja preciosa, y tienen una conexión única, una conexión que trasciende la pantalla y que llega a nuestros corazones. Pero por otro lado, entiendo que cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz, y que las decisiones son personales. Lo importante es que sean felices independientemente de con quién estén. La felicidad es el objetivo final, y si Kerem y Yandé la encuentran el uno con el otro, o por separado, lo importante es que estén plenos y realizados. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Creéis en el amor eterno, en esas segundas oportunidades que a veces nos da la vida? ¿O pensáis que ya es una historia cerrada, un capítulo que ha llegado a su fin? Me encantaría saber vuestra opinión. Dejad vuestros comentarios abajo, contadme vuestras teorías, vuestras esperanzas, quiero leerlo todo. ¿Qué os hacen sentir todas estas señales que hemos analizado? ¿Qué esperáis ver en el futuro de Kerem y Yandé? Compartid vuestras ideas y opiniones. Y ahora vamos a repasar brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la química innegable entre Kerem Bürsin y Yandé Erçel, de su relación que nos hizo soñar, de su ruptura que nos rompió el corazón, y de todas esas pistas que nos hacen pensar que el amor podría estar vivo, aunque no sea del todo visible. Hemos analizado las miradas, las redes sociales, las declaraciones, los amigos en común, los eventos, los detalles sutiles que nos hacen creer en una posible reconciliación, aunque sea en un futuro incierto. Y por supuesto, no me quiero ir sin daros las gracias por estar aquí, por vuestros comentarios, por vuestro apoyo incondicional, y por compartir vuestra pasión por Kerem y Yandé conmigo. Sois los mejores. Vuestra energía, vuestro entusiasmo, vuestra fidelidad, son el motor de este canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, viene el momento de la llamada a la acción. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. No os perdáis ni un solo detalle, ni un solo rumor, ni una sola pista. Y recordad, el amor a veces es como una buena serie turca, lleno de giros inesperados, de emociones fuertes, de intriga, de misterio, de reencuentros y sobre todo, de finales, a veces felices. Hasta la próxima. Un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.